hermanos, queridos amigos, estamos aquí para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, para todo Brasil y para todas las iglesias de toda la tierra. Este viernes es el último viernes del año, es la penúltima palabra profética de este año. Domingo todavía tendremos a las 19 horas la palabra con el hermano Pedro Dom, y allí sería la última palabra profética de este año. Nosotros no podemos dejar de recordarnos todo lo que pasó este año en retrospectiva. Solo podemos por un lado agradecer al Señor y por otro postrarnos delante del Señor con espíritu de adoración, con espíritu de reverencia en adoración al Señor y también con cierto temor del Señor por las cosas que están viniendo y también para que nosotros podamos prepararnos mejor. Este año fue un año de la pandemia, de aislamiento social, en que todo prácticamente paró. La industria, el comercio, todas las actividades de este mundo, inclusive afectó nuestra vida de la iglesia, nuestra vida de reuniones, pero nosotros podemos decir que Dios estuvo con nosotros. Fue un año con experiencias maravillosas, también con muchas tristezas, porque muchos hermanos en nuestro medio y en todos los países partieron para estar con el Señor. Quiero decir, desde mi punto de vista, yo los veo como aquellos que ya fueron arrebatados anticipadamente, precozmente, para ya estar con el Señor como primicias, para satisfacción del Señor. Muchas veces nosotros pensamos en el arrebatamiento como algo para nosotros, nosotros somos el centro. No, en el aspecto del hijo varón, es el aspecto de los vencedores, como aquellos que batallan, luchan, como parte del ejército del Señor. Pero como primicias, los vencedores son aquellos que tienen un vivir para el Señor, un vivir para satisfacción del Señor. Nosotros no somos el centro, el Señor es el centro. Nuestra intimidad con el Señor, aquel cántico que solo los 144,000 podían cantar y nadie más, muestra la intimidad con el Señor. Y sabemos que en una cosecha, en una plantación, existen las primicias y existe la cosecha. La cosecha va para el mercado, pero las primicias van para la casa del dueño. En el Antiguo Testamento las primicias, cuando eran recogidas, iban para el templo, iban para la casa del Señor, en ofrenda al Señor. Entonces yo siento que estos nuestros amados hermanos, los familiares de los hermanos que perdieron entes queridos, ellos fueron arrebatados como primicias para estar con el Señor. Espero que esto sirva como consuelo, como aliento para los hermanos. Y nosotros que quedamos debemos continuar nuestra corrida. Para aquellos que fueron, que ya partieron, ellos ya completaron su carrera. Nosotros todavía tenemos una carrera por la frente y necesitamos correr, necesitamos continuar. Este año es un año en que el Señor dio tantas revelaciones para nosotros. El Señor abrió los cielos para nosotros. Es un año que vimos un nuevo concepto de la glorificación. Alabado sea el Señor. No es solo una cuestión exterior, pero es un nivel que alcanzamos en el que al final nosotros somos inseridos en Dios. No es un lugar, no es el cielo para donde vamos. La glorificación es una condición donde nosotros somos insertados en el Dios triuno para participar de toda su armonía, de su alegría, de su santidad, de su gloria. Es algo maravilloso. No quiero hablar de más, sino no vamos a entrar en la palabra de esta noche. Este es el año también que todos nosotros colectivamente experimentamos el Señor como nuestro pastor. Vimos en el Salmo 23 que Él preparó una mesa para nosotros en la presencia de nuestros adversarios. Él nos llevó a las aguas de descanso. Él nos llevó hasta los pastos verdes y nos guió por las sendas de la justicia. Y colectivamente pasamos por el valle de sombra de muerte. Y Él estuvo con nosotros. Su vara y su cayado nos conducieron, nos guiaron. Alabado sea el Señor. Este es el año también en el que el Señor nos alentó con su venida. Nosotros tuvimos la conferencia de 1 y 2 de Tesalonicenses.
Pero todo el año, inclusive antes de la conferencia, nuestro sentimiento es que todos estos eventos mundiales que están sucediendo son apenas un prenuncio de la vuelta inminente del Señor. Entonces vamos a prepararnos colectivamente como iglesia, como la novia y como su ejército. Esto también fue el año de la convocación, que el Señor nos convocó y nos convoca todavía para alistarnos en el ejército del Señor. Alabado sea el Señor. Este también es el año en que en estas semanas recientes el Señor nos dio mucha más esperanza de que nosotros podemos ser vencedores. El Señor nos dio este concepto del nivel y del estado. Todos nosotros podemos ser vencedores. Claro, si todos alcanzamos un nivel más elevado, esto es importante, es bueno. Pero lo que va a introducirnos en el reino es el estado en que nosotros estamos cuando el Señor vuelva. Si nosotros estamos en alta, si estamos corriendo la carrera, si estamos sirviendo al Señor. Entonces esto es una esperanza para todos los hermanos nuevos, los hermanos adolescentes o preadolescentes, hermanos jóvenes, aquellos que tienen poco tiempo de vida de la iglesia, aquellos que tal vez piensen que no habrá tiempo suficiente para que ellos madurezcan. El Señor no va a mirar esto. El Señor va a ver el estado en que estamos y todos podremos entrar en el reino. Pero por otro lado, como ya hablamos en el último viernes, y también Pedro habló en el otro domingo, que cuando nosotros estamos delante del Señor, creciendo, madureciendo en vida y alcanzamos niveles más elevados, hay una diferencia entre el nivel y el estado. En el estado entramos en el reino, nos hace vencedores, pero el galardón tiene que ver con nuestro nivel. Algunos, por ejemplo, gobernarán sobre 10 ciudades, otros sobre 5, y otros tal vez, si no maduraron lo suficiente, a pesar de estar en el reino, ellos tal vez no tengan una función tan importante, pero estarán en el reino, serán vencedores. Esto es muy, muy alentador. Alabado sea el Señor. Entonces, queridos hermanos, el viernes pasado, cuando estuvimos en Piracicaba, nosotros casi concluimos el versículo 16 de Génesis, capítulo 6. Nosotros vamos aquí a leer nuevamente Génesis 6, 16. Aquí dice: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Nosotros mencionamos que un versículo con una traducción más literal y más descriptiva es la traducción de la versión revista Almeida, revista y corregida. Almeida, revista y corregida. Harás en el arca una ventana. Esta ventana en hebraico significa abertura o mediodía. En un codo la terminarás encima. Y la puerta de entrada del arca la pondrás a su lado. Y harás piso abajo, segundo y tercero. Ya estamos viendo esta cuestión del arca por varias semanas. Y estamos viendo este tema general ya por 12 semanas ahora. 12 mensajes de cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Estamos viendo los principales hechos del Antiguo Testamento. Momentos en que Dios preparó nuestra salvación de una manera muy, muy detallada. Todas las semillas de estas verdades fundamentales fueron lanzadas en Génesis. Entonces nosotros queremos aprovechar este momento para poder lanzar estos fundamentos para los hermanos tengan una base sólida en la verdad y en la experiencia del Señor. Alabado sea el Señor por esto. También en la palabra que estamos dando, tenemos mucha palabra profética que nos da una dirección, que nos guía y nos lleva a avanzar. Entonces, nosotros estamos ya varias semanas viendo la historia de Noé, viendo cómo el arca tiene todo que ver con nuestra salvación. Primero, la salvación individual, que es Cristo. El arca representa a Cristo. Y segundo, el arca representa
la vida de la iglesia. Como Cristo, esta arca nos salvará del juicio eterno y nos separa a través del bautismo, a través del agua, de la generación presente. Así como Noé y su familia dentro del arca, dentro de Cristo, entre comillas, fueron salvos del juicio del diluvio en aquellas aguas, y ellos estando dentro del arca fueron conducidos, transportados para un nuevo mundo, para una nueva creación. También el arca representa la vida de la iglesia. En la gran tribulación será el juicio venidero. Nosotros estamos dentro del arca. Nosotros seremos salvos del juicio venidero, así como Noé y su familia dentro del arca fueron salvos del juicio del diluvio. Y el arca representa la vida de la iglesia. Y las aguas de este diluvio los separaron de aquella generación perversa. Nosotros también, dentro de esta arca, estaremos separados de la generación perversa de hoy y seremos transportados para un nuevo mundo en el milenio. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vimos algunos detalles semana pasada de esta arca. Nosotros vimos la cuestión del versículo 14 de las tablas de gofer, que es resistente, la madera de gofer, que es resistente al agua. Y con relación a Cristo, a la vida de Cristo que recibimos, es resistente a la muerte. Y cuando estamos en la vida de la iglesia, resistimos a la muerte. Vimos también la cuestión de la brea, que tipifica la sangre de Cristo. Ahora vamos a ver la última parte. Vimos también en el versículo 16 que esta arca tiene una ventana arriba. Una ventana que es de un codo de altura, por donde entra la luz. Y esto muestra que en la vida de la iglesia tenemos solo una visión, una sola revelación, y vimos varios versículos sobre esto. En el arca, cuando miraba para arriba, por eso que la palabra significa mediodía, había luz allí, la luz que venía de arriba. En la vida de la iglesia tenemos una sola revelación, una sola visión y también un único ministerio neotestamentario. Ahora la parte final de este versículo dice: y harás piso bajo, segundo y tercero. En nuestra versión dice harás pisos bajo, segundo y tercero. O sea, esta arca tenía 3 pisos. Estos 3 pisos, pucha, cuántos detalles. Dios, al escribir el arca para Noé, colocó todos estos detalles para representar la riqueza de nuestra salvación, todos los detalles. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estos 3 pisos representan al Espíritu, al Hijo y al Padre. El Espíritu es el primer piso, el Hijo es el segundo y el Padre es el tercer piso. Alabado sea el Señor, el Espíritu. Hoy el Señor es el Espíritu. A través del Espíritu nosotros somos conducidos al Hijo, llevados al Hijo. Vamos a leer Juan capítulo 16. Versículos 13 al 15. Jesús cuando estaba con los discípulos era el Hijo, cuando estaba físicamente. Después que Jesús murió, resucitó y ascendió, la Biblia dice que Él se hizo el Espíritu. Y este Espíritu es el Espíritu de la realidad. Este Espíritu de la realidad nos lleva a la realidad de la experiencia de Cristo. Alabado sea el Señor. Este Espíritu es el que entra en nosotros. Por eso hoy podemos decir: Cristo vive en mí. ¿Quién es Cristo hoy? Cristo no es más el Cristo físico. Cristo hoy es el Cristo pneumático, que significa que es el Espíritu. Alabado sea el Señor. 1 Corintios 15, 45 dice que hoy el Señor es el Espíritu. 1 Corintios 6, 17 dice: el Señor es el Espíritu. Vamos a leer estos versículos para que los hermanos puedan tener esta referencia. 2 Corintios 3, 17, la primera parte dice: porque el Señor es el Espíritu. Estos versículos valen oro.
Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Primer hombre, Adán, es alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. En realidad se subentiende que fue hecho, se volvió. Esto muestra el proceso por el cual Cristo pasó para volverse el espíritu que da vida, el espíritu vivificante. Entonces vamos a volver para Juan 16:13, en que nos muestra el espíritu de la verdad, de la realidad. Cuando venga el espíritu de verdad, esta palabra verdad significa también realidad. No es doctrina, es una verdad que no es doctrina, que no es conocimiento. Es la palabra viva, es la verdad que nos liberta. Y conoceréis la verdad, y la verdad los libertará. Es la realidad, es el espíritu que vuelve a Dios real a nosotros. Dios no es una teoría, no es teología. Dios no está allí en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Este espíritu trae Dios para mi vida y para su vida. Es por esto que Él es el espíritu de la realidad. Cuando tocamos en el espíritu, cuando invocamos el nombre del Señor, nosotros quedamos locos, vibramos, saltamos. Nosotros somos otras personas porque tocamos en la realidad de Dios. Nos conectamos con Dios. Cuando usted pone las manos en la corriente, usted toca en la realidad de la electricidad. La electricidad no es más una teoría. Usted siente la electricidad. Y aquello, usted lleva un choque. Todos nosotros necesitamos llevar un choque. Colocar los dedos en la tomada espiritual, en el enchufe espiritual y salir de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, tocar en el espíritu de la realidad. Y Él nos guiará a toda la verdad, toda realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Están viendo? Este espíritu es el que tiene que ver con Cristo, porque me tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu va a transmitir todo lo que es del Señor a nosotros. O sea, el Espíritu nos lleva al Hijo. Nosotros subimos del primer andar de la arca para el segundo andar, para el segundo piso. Fuimos al segundo nivel. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomarás de lo mío y os lo hará saber. Nadie tiene acceso al Padre, solo por el Hijo, vamos a ver de aquí a poco. Pero todo lo que es del Padre, el Padre dio al Hijo, y el Hijo nos transmite a través del Espíritu. O sea, el Espíritu nos lleva hasta el Hijo. Ahora el Hijo nos lleva al Padre. Estos versículos son muy conocidos. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Están viendo, el Hijo es el que nos lleva al Padre. El Hijo nos lleva a ser insertados en el Padre, en su gloria. Efesios 2:18. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu al final nos lleva al Padre, porque el Espíritu lleva al Hijo y el Hijo al Padre. Por eso el Espíritu nos lleva al Padre. Ambos. ¿Quiénes son estos ambos? Son los gentiles y los judíos. O sea, todos fueron unidos. Cristo derrubó en su cruz la pared de separación que había en el medio y nos unió. Entonces hoy lo que divide al mundo, hay muchos factores que dividen al mundo. Cristo en su cruz derrotó todas las barreras, aniquiló todos estos factores para unirnos y para llevarnos hasta el Padre. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar la lectura de Génesis capítulo 6. Vamos ahora al versículo 17. Vamos a leer un poco más rápidamente. Y cuando encontramos alguna cosa que tenga algún detalle de esta salvación que Dios nos preparó, nosotros vamos a comentar.
Después que Dios dio esta orientación, hasta este detalle de los 3 pisos, tiene que ver con nuestra salvación. ¿No es verdad, queridos hermanos? Hoy en la vida de la iglesia, nosotros tenemos este conocimiento, esta experiencia a través del Espíritu, de experimentar al Hijo y a través del Hijo al Padre. Es un solo Dios, pero con todos estos aspectos. Es muy rico, no es una cosa así general. Necesitamos experimentar nuestro Dios triuno en estos detalles. Ahora el versículo 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí Dios da el camino de salvación para la familia de Noé, que es entrar en el arca. Y hoy Dios está dando esta instrucción a nosotros, está diciéndole a usted, querido hermano, querida hermana, para que ustedes, como matrimonio, como padres, lleven a sus hijos a entrar en el arca. Dios quiere que usted entre en el arca. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Machos y hembras serán. Esto es preservación de la vida. Dios, por causa del vivir de Noé, decidió preservar la vida y transportar esta vida preservada para el nuevo mundo. Dios hoy quiere preservar la vida a través del Evangelio, a través de usted, querido hermano, querida hermana, ser el predicador de la verdad, de la justicia. Dios quiere preservar la vida. Satanás quiere destruir la vida en esta tierra, pero Dios quiere preservarla a través de usted. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Una vez más aquí, la preservación de la vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Aquí existe toda una administración. Hermanos, para preservar la vida, nosotros en la vida de la iglesia necesitamos tener una coordinación. Y aquí eran solo 8 personas y ya hubo toda esa coordinación. Ellos tenían que alimentarse a sí mismos y a todos aquellos animales, aquellas aves. Señor Jesús, eran muchas cosas. En la vida de la iglesia, gracias al Señor, tenemos esta coordinación entre nosotros para llevar el Evangelio, para preservar la vida. Necesitamos coordinarnos entre nosotros, preparar el alimento para preservar la vida. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo lo que Dios le ordenó, Noé hizo. Él fue obediente al Señor. Entonces nosotros ya hablamos semana pasada, no es de nuestra manera. Dios dijo así, tú vas a hacer el arca de esta manera. Ahora el capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú en el arca. Miren, no es solo hacer el arca, participar de la vida de la iglesia. Usted y yo necesitamos entrar de cabeza, definitivamente, no con un pie afuera y un pie adentro. Hermanos queridos, adolescentes, jóvenes, no vamos a tener dudas, no vamos a dudar. Vamos a entrar de una vez por todas en el arca. El tiempo está llegando. El diluvio, entre comillas, está llegando. El tiempo del fin está llegando. Necesitamos entrar en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca. Queridos padres, nuestro encargo continúa. Semanas atrás tuvimos la conferencia de padres. Como padres, yo y mi esposa y ustedes necesitamos arrodillarnos, ayunar por nuestros hijos. Aquellos que tienen hijos pequeños, practicar aquellos principios que compartimos. Y para aquellos que ya tienen hijos grandes, recibí muchas cartas, mucha comunión de muchos padres. Después de aquella conferencia diciendo que sus hijos hoy, ellos lamentan no haber aplicado aquellos principios, porque los hijos de ellos no están más en la vida de la iglesia y están con mucha dificultad y están sufriendo mucho. No pierdan la esperanza. Dios es misericordioso. Estamos en la era de la gracia y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Vamos a arrodillarnos, ayunar y orar
y llevarlo a serio, porque lo que Dios quiere es que entremos en el arca, nosotros y nuestros hijos, toda nuestra casa. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Por causa del vivir de Noé fue factor que cambió la decisión de Dios. Por causa del vivir justo de Noé, Dios decidió preservar la vida. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Vamos a leer varios versículos, hermano, pero para aquellos que no conocen bien la historia de Noé, quiero alentarlos a ustedes. Lean en su Biblia. Lean su Biblia regularmente, de acuerdo con aquella programación que la editora nos fornece, que está en el instituto. Lean la Biblia regularmente. Ahora estamos hablando de Noé y aliento a ustedes. Lean específicamente esta historia de Noé, del comienzo al fin, para que ustedes sepan los detalles. En estas reuniones no vamos a poder ver todos los detalles. Y también no es el objetivo. El objetivo es solo mostrar algunos detalles que tienen que ver con la salvación de Dios, con esta vacuna, entre comillas, que Dios preparó a nosotros. Versículo 3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí nosotros vemos todos 7 pares. 7 es el número completo de la obra de Dios aquí en la tierra. Y en cuanto todavía estamos en esta era, Dios quiere hacer algo completo. 7 días de la semana, los 7 sellos de Apocalipsis, 7 iglesias de Asia y así en adelante. Versículo 5. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Están viendo aquí? Alabado sea el Señor. Él fue obediente. Él siguió las instrucciones de Dios. No colocó sus cosas, no tuvo su opinión. Él siguió lo que Dios le ordenó. Versículo 6. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y es aquí que voy a abrir un paréntesis y mostrar a los hermanos la cuestión del tiempo. Cuando Noé entró en el arca, las aguas del diluvio comenzaron a inundar la tierra. Noé tenía 600 años. Vamos para el capítulo 5, versículo 32. Vamos a leer también a partir del versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y aquí viene la historia de Noé. Entonces, la primera vez que menciona a Noé, él es presentado como alguien que tenía 500 años. Y cuando él entró en el arca y comenzó el diluvio, él estaba con 600 años. O sea, son 100 años de intervalo. Ahora nosotros no sabemos cuándo fue que Dios le dijo a él construir el arca. Si fue en el comienzo, cuando es presentado Noé a nosotros. Si fuera así, el arca llevó 100 años para ser construida. Y si fue un poco después o en el medio, ahí nosotros no sabemos. Sería un poco menos de 100 años. Pero queridos hermanos, de cualquier manera, fue un largo periodo. Esto aquí es algo que yo sentí de compartir para que ustedes sepan más o menos el intervalo. Ahora el versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, y su mujer y las mujeres de sus hijos. O sea, Noé consiguió salvar toda su familia, alabado sea el Señor. Diferente de Lot, que Lot perdió a su mujer. Aquí Noé consiguió llevar toda su familia para dentro del arca. Y de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. En aquel momento todos los animales fueron sumisos, estaban obedientes
hasta aquellas fieras. No había un animal devorando a otro. Luchas. Dios creó armonía entre los animales para que entren uno por uno, par por par, de dos en dos, en el arca. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, aquel día fueron rotas todas las fuentes de grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando vino el diluvio, no fue solo agua de la lluvia. Las compuertas del abismo, de abajo, del fondo del mar, también se abrieron. Entonces hubo agua de abajo y de arriba, y fue así que la tierra fue inundada. Y hubo lluvia sobre toda la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las tres mujeres de sus hijos. ¿Por qué esta frase es repetida tantas veces? Entra en el arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Esto fue en el versículo 1 del capítulo 7. Y después aquí nuevamente, en el versículo 13. En este mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Can y Jafet. En el versículo 7 también. Entró Noé en el arca, él, sus hijos, su mujer, la mujer y sus hijos. 3 veces. Esto muestra la importancia. Dios quiere salvar su familia, querido hermano. Querido hermano. Yo sé que muchas veces nosotros tenemos nuestros trabajos. Nosotros no dedicamos tanto tiempo a la familia por causa del trabajo secular. Algunos hermanos también por causa del servicio a la iglesia. Tiene tiempo para servir a los hermanos, pero no cuida de su familia. No cuida de su familia, de su esposa, de sus hijos. Necesitamos equilibrar. No vale la pena, hermanos, perder nuestra familia. Necesitamos salvar nuestra familia. Entonces vamos a servir al Señor con excelencia, con entusiasmo, servir a los hermanos y también no nos olvidemos de nuestra familia. Necesitamos equilibrar el tiempo, dedicar también tiempo a la familia. Será muy triste después de ganar a todo el mundo, pero perder nuestra familia. Versículo 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Alabado sea el Señor. Versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Entonces, de todos los versículos viene hasta aquí, y ahora en el versículo 16 vamos a comentar alguna cosa. Miren el versículo 16 ahora. Y de todos los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y ahora viene una frase impresionante. Y Jehová le cerró la puerta. Después que todos entraron, ¿quién cerró la puerta? No fue Noé que cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Esto es algo maravilloso. Miren el detalle, hermanos. Dios se envolvió aquí. Después que todos entraron, Dios fue y cerró la puerta. Y lacró aquella puerta. Impermeabilizó aquella puerta. Y ninguna agua podía entrar. Ahora nadie más podía entrar y nadie podía salir. Queridos hermanos, la puerta todavía no se cerró. Hay chance todavía para salvar a sus familiares. Su abuelo, su abuela, sus hermanos. Eran la carne, sus hijos, sus padres. Una vez que la puerta se cierre, no hay más cómo entrar. Todavía estamos en la era de la gracia. Cuando venga la gran tribulación,
va a encerrar esta era y no tendremos más oportunidad. Entonces nosotros en la iglesia recibimos la comisión de Dios de predicar el Evangelio. En cuanto la puerta está abierta, vamos a llevar todos para entrar en el arca. Entrar en el arca aquí significa entrar en Cristo. Yo quiero hablar de este aspecto principalmente ahora. El arca representa a Cristo y la iglesia. Pero aquí, en la cuestión de la salvación individual, esta arca es Cristo. Es nuestra elección si nosotros queremos entrar o no. Para los hermanos con quien estoy hablando ahora, ustedes todos ya entraron en Cristo. Pero esto no garante que usted va a estar exento de la gran tribulación. Esto no garante que usted va a ser un vencedor. Usted que entró en Cristo, usted estará en la Nueva Jerusalén. Pero para estar en el reino, necesitamos entrar en el arca como la iglesia. Ya hablé semana pasada y en la semana anterior y hoy repito de nuevo. Esta arca representa a Cristo y la iglesia. La elección es nuestra si entramos o no en la vida de la iglesia. Y la elección es nuestra también si nosotros entramos o no en Cristo. Querido amigo que me está viendo, tal vez querido preadolescente, adolescente o joven, si usted todavía no se decidió de recibir a Jesucristo, usted todavía no entró en el arca. La decisión es suya. Si usted va a entrar o no, si usted va a entrar en Cristo o no, si usted va a recibir a Jesucristo o no. Pero recuerde, cuando la puerta se cierre, cuando Dios cierre la puerta, no habrá más cómo entrar. Ahora quiero dar un aliento para todos los hermanos que ya recibieron al Señor. Cuando la puerta cierra, nadie va a poder salir también. Esto muestra la seguridad de nuestra salvación. Una vez en Cristo, queridos hermanos, usted no tiene cómo salir más de Cristo. Usted es salvo para siempre. Alabado sea el Señor. Vamos a leer aquí Juan 10. Cómo es bueno tener esta seguridad de la salvación. Una vez que estoy en Cristo, yo no tengo más cómo salir. Estoy en Cristo para siempre. Una vez que yo nací del Señor, una vez que yo nací del Espíritu, yo nací de nuevo, una vez que yo nací de Dios, yo no voy a poder desnacer. La salvación es eterna. Entonces vamos a leer Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Yo valorizo, hermanos, todas estas frases que están aquí relacionadas al arca. Cuando usted lee, Dios cerró el arca atrás de él, parece que no hay nada. No, aquí hay un significado. Tan gran salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación es eterna. Usted no puede perderla más. Una vez que Dios dio la salvación a usted, usted es salvo para siempre. No hay más cómo salir. Entonces vamos para Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ven, queridos hermanos, jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Usted está dentro del arca, Dios cerró la puerta y nadie más va a sacarlo del arca. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted y yo estamos en la mano del Señor y dice en el versículo 28, nadie nos arrebatará de la mano de Él. Y en el 29 dice que estamos en la mano del Padre y nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar la lectura. Tenemos que avanzar. Versículo 17, capítulo 7, versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Cuando las aguas crecieron, el arca entonces comenzó a flotar.
Estas aguas nosotros ya explicamos semana pasada que representa el agua del bautismo. De 1 de Pedro capítulo 3. Vamos a leer nuevamente. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20 al 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El agua que mató a aquella generación, esta agua también los separó de aquella generación y salvó la familia de Noé. ¿Por qué? Porque la familia de Noé estaba dentro del arca. Quiero repetir esto porque esto es crucial. La cual prefiguraba el bautismo. La brea que calafetó el arca por dentro y por fuera fue lo que salvó a Noé del juzgamiento del agua, o sea, la redención de Cristo a través de su sangre. El agua del diluvio. Primero, ¿qué fue lo que el agua del diluvio hizo? Juzgó al mundo de aquella época. Segundo, separó a Noé de aquella era maligna. Separó. Miren, existe este concepto en la Biblia. Vamos a leer Hechos, capítulo 2. Queridos hermanos, esto es santificación posicional. Hechos, capítulo 2. Versículo 40. Esta es la predicación de Pedro. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Sed salvos, separaos de esta perversa generación. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Por eso que Marcos 16:16 dice: quien cree y es bautizado será salvo. El bautismo es lo que nos separa. Los hijos de Israel fueron salvos en la muerte de los primogénitos comiendo el cordero y con la sangre en las puertas. Pero ellos tuvieron que salir de Egipto y atravesar el mar rojo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día 3,000 personas. Entonces esta agua del diluvio, número 1, juzgó al mundo y la propia agua separó a Noé y su familia de aquella era maligna. Es lo mismo con el agua del mar rojo, que representa también el bautismo. Juzgó a los egipcios. Cuando el mar se cerró, todos los egipcios fueron muertos adentro. Cuando usted atraviesa las aguas y pasa por las aguas del bautismo, todas las huestes del enemigo, las cosas viejas de su vida, van a ser muertas y enterradas en las aguas del bautismo. Y usted va a ser salvo, va a salir en resurrección. Esta agua del Mar Rojo primero juzgó a los egipcios y número 2 salvó a los hijos de Israel de Egipto, los separó de Egipto, pasaron para el otro lado y no había más cómo volver. Hermanos queridos, esta agua del bautismo representa la muerte de Cristo. Representa la muerte de Cristo. En Romanos 6 dice que nosotros somos bautizados en su muerte a través del bautismo. Alabado sea el Señor. Entonces, número 1, el agua del bautismo juzgó a Satanás y al mundo, como en los versículos que ya hablamos. Y número 2, salva a mí y a usted del mundo condenado y del poder de las tinieblas de Satanás. Vamos a leer Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces esta agua del bautismo salva del mundo, nos separa del mundo. El mundo está crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Hebreos 2:14, en este versículo nosotros vemos que cuando somos bautizados, queridos hermanos, esta agua del bautismo representa la muerte de Cristo. Y Cristo en su muerte destruyó el poder de las tinieblas de Satanás. No es el bautismo en sí, hermanos. Es la muerte del Señor que nos salva del mundo.
esta muerte, la cruz del Señor. Es por esto que Gálatas 6 dice esto. Estoy crucificado para el mundo. Esa cruz tiene este poder de aniquilar, este poder de separación. Esta cruz. Ahora, ¿y el bautismo cómo se relaciona? Que cuando somos bautizados, nosotros somos unidos con Cristo en su muerte, como Romanos 6 dice. Cuando somos bautizados en su muerte. Nosotros nos unimos a Cristo en su muerte y el efecto de su muerte se aplica a nosotros. Y nosotros somos separados del mundo, crucificados para el mundo. Y Satanás es destruido. El poder de las tinieblas es destruido. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14. Todo lo que estoy hablando ahora, hermanos, son palabras fundamentales que fortalecen nuestra fe, nos dan un piso sólido, da solidez a nuestro andar. Visto, pois, Hebreus 2,14, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E destruiu na sua cruz. Y él destruyó en su cruz, a través de su muerte, aquel que tenía el poder de la muerte, que es el diablo. Vamos a leer ahora el capítulo 8 de Génesis. Vamos a saltar aquí para algunos trechos seleccionados para ver algunos aspectos de la salvación de Dios. Capítulo 8, versículo 13. Entonces hubo el diluvio, todos los seres murieron y allí se pasaron varios días. Ahora en el versículo capítulo 7, 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora el capítulo 8, versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, las de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. ¿Cuál es el significado de esto? Es que como nosotros ya explicamos, Noé y su familia estaban dentro del arca. Y durante el diluvio, aquellas aguas del diluvio representan las aguas de la muerte. Entonces, aplicado a nosotros hoy, quiere decir, ellos tuvieron la experiencia de la muerte de Cristo. Fueron unidos con Cristo en su muerte. Y cuando el diluvio terminó y las aguas se secaron, cuando Dios habló para Noé y su familia, salgan del arca, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué esto significa? Significa la resurrección. Quiero decirles una cosa, hermanos. Todo está unido a nosotros estar unidos a Cristo. Esto aquí somos nosotros y aquí está Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y este Cristo es representado por el arca. El arca pasó por las aguas de la muerte del diluvio. Nosotros también morimos y pasamos juntamente por la experiencia de la muerte en Cristo. Ahora, cuando el arca llegó del otro lado, nosotros también en Cristo estamos ahora experimentando la resurrección del Señor. La salida del arca representa la resurrección. Nosotros fuimos incluidos en la resurrección de Cristo. Así como fuimos incluidos en la muerte de Cristo. Vamos a leer 2 versículos. Efesios capítulo 2. Todo esto, hermanos, es la palabra fundamental. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando usted está conectado a Cristo, usted es conectado a Él en su muerte y en su resurrección. Creo que vale la pena en este momento leer también con ustedes Romanos capítulo 6. Yo solo lo mencioné, pero no leí. Vamos a leer juntos Romanos capítulo 6. Capítulo 6
Versículo 3. Aquí habla del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ven en Cristo Jesús? Conexión. En Cristo Jesús, dentro del arca, fuimos bautizados en su muerte, las aguas del diluvio. Todo hace sentido ahora. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dentro del arca en Cristo, pasando por las aguas de la muerte, que son las aguas del diluvio. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, en Cristo, dentro del arca, nosotros pasamos por la muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El arca llegó del otro lado, en tierra seca, nuevo mundo. Nosotros en Cristo también entramos en la resurrección. Esto es maravilloso. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el capítulo 8. Después que salieron del arca, tenemos el vivir de Noé y su familia después del diluvio. Esto quiere decir que nosotros, en nuestra salvación individual, después que nosotros entramos en la vida de la iglesia, después del bautismo, ¿qué sucedió con nosotros? Nosotros entramos en una nueva era, un nuevo mundo, en el vivir de la iglesia, en la resurrección de Cristo. Aquí nosotros tenemos estos versículos del capítulo 8, 3 al 19. La semilla de la vida de la iglesia es un nuevo mundo. Esta experiencia, queridos hermanos, de estar en el arca, de estar en Cristo, número 1, nos lleva a experimentar el hecho de que nosotros somos también crucificados con Cristo. Ya leímos el capítulo 6 de Romanos, los versículos. Ahora vamos a leer también 2 Corintios. Antes de 2 Corintios vamos a leer un versículo más de Romanos. Romanos 6, 6. Nosotros estamos juntos con Cristo, unidos con Cristo dentro del arca. Entonces, dentro del arca que representa a Cristo, Cristo pasó por 2 experiencias aquí: su crucificación y su resurrección. Lo que nosotros queremos mostrar es que ahora nosotros, estando en Cristo, nosotros identificados con Cristo, conectados con Cristo, también fuimos crucificados con Cristo. Y nosotros también fuimos resucitados con Cristo. Entonces vamos a leer Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a leer ahora 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cristo murió, pero ¿por qué todos murieron? Porque estábamos dentro del arca, en Cristo, unidos con Él, identificados con Él. Gálatas 2:19b. Gálatas 2:19. En el final, estoy muerto con Cristo. Nosotros también experimentamos la resurrección de Cristo estando conectados con Él. Vamos a leer Efesios 2:6. Hermanos, en este momento estoy declarando los hechos espirituales. Todo esto hace parte de las verdades fundamentales. Son hechos que ustedes necesitan conocer para poder proclamar. Cuando usted está desalentado, usted puede decir: yo estoy crucificado con Cristo. Yo resucité con Cristo. Son hechos que van a cambiar su postura, van a cambiar su estado. Alabado sea el Señor. Efesios 2:6. Y juntamente con Él, esta palabra, juntamente con Él, todo esto está implícito en el hecho de que estamos dentro del arca. Juntamente con Él nos resucitó. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahora Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él.
Entonces nosotros fuimos resucitados con Cristo. Capítulo 3, versículo 1 de Colosenses. Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestro estado? Es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Sai nas coisas. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amém? Amén. Agora vamos para o capítulo. Ahora vamos para el capítulo 8, todavía de Génesis. Vamos a continuar nuestra jornada. Versículo 20. Continuação do versículo anterior. Continuación del versículo anterior, el 19, donde paramos. Então não é um altar Y edificó Noé un altar a Jehová, de animais limpos. y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. E o Senhor aspirou Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. curar a terra. Não Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y de día y la noche. mais. Aquí Dios prometió nunca más destruir la tierra con el diluvio. Então ele aspirou o cheiro desse holocausto. Entonces él percibió el olor del holocausto, este suave olor, y dijo que nunca más iba a maldecir la tierra. Trajo la bendición de Dios. A pesar Íntimo do homem. de ser malo los designios del corazón del hombre, Dios no iría más Amaldiçoar a terra. destruir y maldecir la tierra. Es por eso que todo este tiempo Dios toleró hasta el final. Cuando se complete la tasa de la ira de Dios, vendrá la gran tribulación y vendrá la gran tribulación. Versículo 22 dice, Não deixará de haver semente. mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Este es el ciclo de la vida. Miren, Frio e calor é o ciclo de sementera y siega, frío y calor, verano y inviernos, es el ciclo de las estaciones del año, día y noche, ciclo de 24 horas, ciclo de la vida. Queridos hermanos, quiero decirle algo importante aquí en el versículo 20. Después que entró en este nuevo mundo, que es el vivir de la iglesia, en la nueva creación, la primera cosa que Noé hizo fue levantar un altar al Señor. O sea, este altar representa la cruz de Cristo, donde nosotros somos ofrecidos en sacrificio. Nosotros fuimos terminados en la vida de la iglesia, queridos hermanos, para usted y para mí. Están viendo aquí, en estos detalles de la salvación de Dios, Dios también tiene los detalles de cómo debemos vivir la vida de la iglesia, que representa el arca que va a salvarnos. Entonces, la primera cosa que debemos hacer en la vida de la iglesia no es trabajar para Dios. A veces nuestra tendencia es comenzar a trabajar para Dios. Pero ahí delante del Señor, ir para la cruz para ser aniquilados. El hermano Don dejó un legado en medio de nosotros. Uno de los puntos altos de su ministerio fue la cuestión de negar la vida del alma. Inclusive tenemos un libro, uno de los bestsellers, Los peligros del lado bueno de la vida del alma. Entonces, queridos hermanos, nosotros necesitamos ir para la cruz. Usted quiere servir al Señor. Necesitamos ser aniquilados. Necesitamos tener una vida de altar. Nosotros nos colocamos sobre el altar, nos consagramos al Señor y decimos, Señor, yo quiero servir, pero hay muchas cosas en mí que necesitan ser eliminadas, aniquiladas. Mi manera de ser, mi temperamento, mi falta de coordinación con los hermanos, mi imposición, las dificultades que yo tengo, mi amor al mundo, mi ambición, mis motivaciones, y la lista continúa. Nosotros necesitamos llevar a serio delante del Señor nuestra consagración. Esto tiene que ver con nuestro estado. Esto mejora nuestro estado para que podamos ser vencedores. Entonces, la primera cosa que debemos hacer
es ir para la cruz y levantar un altar. Y segundo, es ofrecer en este altar el Cristo que nosotros experimentamos. No es levantar un altar y colocar los animales. Es colocar los animales limpios, representando a Cristo como nuestra ofrenda. En el versículo 21 y 22 muestra una cosa. La caída del hombre tuvo la maldición para el hombre. Entonces en Génesis 3:17, allí nosotros tenemos la maldición. Génesis 3:17. Dios le dijo a Abraham, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero ahora, aquí, en el capítulo 8 de Génesis, versículo 21, Dios dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. El hombre va a continuar siendo malo, pero yo no voy más a maldecir la tierra. Voy a darle a la tierra el ciclo de vida. Alabado sea el Señor. Yo voy a bendecir la tierra. En cuanto dure la tierra, hasta la gran tribulación, no dejará de haber sementera y ciega, el ciclo de la vida, el sustento del hombre, frío y calor, el ciclo de la temperatura, verano y invierno, el ciclo de las estaciones del año, y día y noche el ciclo de 24 horas. ¿Es esto lo que sucede hoy? Nuestra familia planta. Nosotros somos plantadores, trabajamos con campo. Entonces sembramos la soja estas semanas atrás, que tuvo mucha seca y calor. Nosotros oramos en familia. Todo domingo nosotros oramos a la tarde por 2 horas. Por cada miembro de la familia. Por los hermanos, por las iglesias, por el mover del Señor, por este tiempo del fin. Por todos los pedidos de oración y también por los asuntos familiares. Estoy dando este testimonio con mucho temor y temblor. Nosotros oramos al Señor porque el Señor también bendiga con lluvias. Y Dios escuchó nuestra oración y vino lluvias correctas. Vinieron días buenos y lluvias nuevamente. Y recibimos recientemente las fotos. La soja está muy bonita, un verde impresionante. Es el ciclo de la vida. Brasil es una tierra bendecida, con tanta tierra. Por eso Brasil va a ser... Por eso es que aquí va a ser el desierto. Brasil va a sustentar al mundo. Nosotros tenemos aquí el ciclo de la vida. En Génesis 3:17, la caída del hombre trajo la maldición. Pero aquí, ¿qué fue lo que Noé hizo? La primera cosa que Noé hizo fue ofrecer Cristo a Dios mediante la cruz. O sea, él ofreció los animales limpios sobre el altar en la vida de la iglesia. Cuando nosotros en la vida de la iglesia ofrecemos Cristo a Dios a través de la cruz, en nuestra experiencia de la cruz en la vida de la iglesia, esto aparta la maldición y trae la bendición. Aparta la maldición y trae bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Alabado es el Señor. Esto es lo que está en el versículo 22, el ciclo de la vida. Y también Gálatas 3, vamos a leer Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiese la promesa del Espíritu. Alabado sea el Señor. El lado físico, material, Dios bendijo la tierra y va a continuar bendiciendo hasta la gran tribulación con el ciclo de la vida. Pero espiritualmente Dios nos bendijo con el Espíritu, con la bendición de Abraham, que es el Espíritu. Vamos a continuar aquí, hermanos queridos. Vamos para el capítulo 9 de Génesis ahora. Estamos avanzando. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos,
y llenad la tierra. Hermanos, cuando usted lee este versículo, usted no puede dejar de recordar de Génesis capítulo 1. Esto aquí nos lleva de vuelta a Génesis 1, 28. O sea, aquí Dios tiene un nuevo inicio. Dios repite todo lo que había hablado para Adán. Aquí es un nuevo mundo. Todos murieron, solo la familia de Noé. Era como si ellos fueran un nuevo Adán y Eva. Solo que aquí tenían los hijos allí. En Génesis 1:28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí Dios también dijo, capítulo 9, versículo 1, Dios habló a Noé y sus hijos: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, la repetición de la bendición de Dios de Génesis 1:28. Dios aquí estaba teniendo un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Y en Génesis 1:28, Dios también dice que señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí en el versículo 2 del capítulo 9 dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Es igual aquí a señoread sobre todos los seres, sobre toda la creación. Alabado sea el Señor. Aquí es una repetición de Génesis 1:28. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Aquí hubo un cambio. Aquí entra un nuevo elemento. Un nuevo elemento. En esta revelación, desde Génesis 1 hasta aquí, un nuevo elemento es introducido aquí que no tenía antes. Es que hasta este momento el hombre solo comía plantas de la vida vegetal. Aquí Dios introdujo la vida animal como alimento para el hombre. Antes de la caída, el hombre se alimentaba solo de la vida vegetal. Vamos a leer Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y sobre todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. El alimento del hombre era solo la vida vegetal. Solo las verduras y las frutas. Solo que ahora Dios también habló al hombre para comer de la vida animal. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Dios autorizó al hombre para comer también carne. Antes de la caída, el hombre se alimentaba solo de la vida vegetal. Después de la caída, el hombre ahora necesita alimentarse no solo de la vida vegetal, sino también de la vida animal. ¿Por qué? Esto es simbólico. Tiene un detalle allí. Porque cuando el hombre se alimenta de la vida animal, primero hay un derramamiento de sangre. Esto implica en la necesidad de redención. Hebreos 9:22. Hasta en la cuestión del alimento, hermanos, nosotros vemos el elemento de la salvación de Dios. Dios es detallista. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Capítulo 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué Dios introdujo la vida animal aquí? Porque el hombre, por causa de la caída, hubo una mutación genética. El hombre necesitaba proteínas ahora también para mantenerse saludable, tener fuerzas. Y también espiritualmente existe un símbolo aquí. Necesitaba matar el animal, derramar la sangre. Entonces, comer la carne. Êxodo capítulo 12. Vamos ler Êxodo 12. Isso já é lá na frente. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Éxodo 2, 18. Éxodo 2, 8. Comerão a carne assada no fogo. Aquí. Pães asmos e ervas amargas a comerão. Aqui é comer a carne. E esse
essa carne é a carne do cordeiro que representa a Cristo. Esta carne es la carne del cordero que representa a Cristo. Este cordero ya había sido muerto y su sangre ya aplicado en los umbrales de las puertas. Esto representa la redención. Vamos a leer Juan capítulo 6, 21. Hermanos, todo esto es la palabra fundamental que tiene el elemento profético en él. Muestra todos los fundamentos, las raíces, las bases de nuestra salvación, la redención de Cristo por nosotros. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús dijo, el pan es la vida vegetal para alimento. Y la carne son dos cosas. Es la vida animal para alimento y también la redención. Aquí está el nuevo elemento que Dios introdujo en Génesis capítulo 9, versículo 3. Antes de la caída, el Señor era representado por un elemento. ¿Qué elemento es este? El árbol de la vida, en Génesis 2, 9. Lean ustedes, no voy a leer aquí por causa del tiempo. Génesis 2, 9. Antes de la caída, el Señor era el árbol de la vida para alimentar al hombre. Y miren, después de la caída, el Señor se volvió el Cordero. Rápidamente allí, en Génesis capítulo 3, Dios mató un cordero, derramó la sangre y usó la piel para vestir a Adán y Eva. Y Juan 1:29, Jesús se presentó allí, no más solo como árbol de la vida. Jesús en Juan 1:29 es presentado como el Cordero de Dios. El Cordero, la vida animal. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven aquí, es el Cordero. Número 1, el Cordero es para alimentar al hombre. Ellos comieron de la carne del Cordero. Y número 2, es para redimir al hombre. Vamos a leer nuevamente Éxodo capítulo 12. Entonces la vida vegetal era solo para alimento, pero la vida animal es para alimento y traer los elementos de la redención, para redimir al hombre. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículos 7 y 8 ahora. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué vemos en estos 4 versículos? Vemos que el cordero era para alimento y el cordero también era para redención, porque habla de la sangre del cordero aplicada en los marcos de las puertas, para redimirlos, rescatarlos aquella noche de la muerte de los primogénitos. Alabado sea el Señor. Entonces, queridos hermanos, aquí en Génesis 9, versículo 3, cuando Dios habló al hombre para comer, vamos a volver a aquel versículo. Todo lo que se mueve y vive servirá para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Y aquí Dios introdujo el elemento de la redención. Maravilloso. Para terminar, vamos para el capítulo 9, versículo 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Este es Noé que andaba con Dios. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre.
Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Aquí no nos compete hablar sobre lo que los hijos de Noé hicieron, porque no es el foco aquí. El foco aquí es ver las riquezas de todo lo que Dios preparó para nuestra salvación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Este hombre Noé, Señor Jesús, él se quedó desnudo dentro de su tienda. Esto es algo significativo. Él era un hombre que andaba con Dios. Él había alcanzado un nivel muy elevado delante de Dios. Pero en este momento, el estado de él no estaba bueno. Queridos hermanos antiguos, queridos hermanos más viejos, que tienen mucho tiempo de vida de la iglesia, puede ser que ustedes ya tengan un grado de madurez muy elevado, un nivel muy elevado, y esto va a ser contado el día del juicio. Entonces, nuestra curva no es que siempre va a ser así, va a tener momentos que va a ser así. Es igual a aquella curva del mercado financiero, tiene subidas y bajadas. Entonces, la media es ascendente y Dios va a llevar en consideración esto. No es por causa de una caída aquí que Dios va a sacar su condición de vencedor. Es la media la que cuenta. Pero hay momentos, tenemos que tomar cuidado para que estos momentos no sean frecuentes, porque si tiene mucha frecuencia, la curva media va a caer y nuestro estado empeora. Es importante tener esta combinación del estado y el nivel. La altura de la curva, donde usted está en la curva, si está bien alta es bueno, pero cuidado para la caída no ser muy grande. A veces usted está arriba y a veces sucede aquel día negro del mercado financiero de 1930, que cae todo y pierde todo. No, hay que tomar mucho cuidado. Noé fue considerado un vencedor, pero aquí él tuvo una pequeña caída. Queridos hermanos, él tuvo mucho suceso en su obra, pero aquí él tuvo un fracaso. Él tuvo la bendición de Dios en su obra. Dios lo bendijo. Miren el capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé. Él tuvo suceso, salvó toda su familia, salvó toda la naturaleza, toda la creación, construyó el arca, llevó todos aquellos animales para el mundo y los soltó y comenzó un nuevo mundo, una nueva creación. Un suceso tremendo, debajo de la bendición de Dios. Pero el hermano Don siempre nos decía, mucho cuidado cuando usted tiene suceso. Cuanto mayor es el suceso, también puede ser mayor el fracaso. Cuanto mayor es el suceso, mayor puede ser su caída. Este fue el principio satánico. Él tuvo mucho suceso y su caída también fue grande. Muchos ejemplos en la historia humana, muchos ejemplos en la Biblia. Aquí no tuvo una caída grande, pero él tuvo una caída. Tuvo un fracaso después de su suceso. ¿Por qué? Porque él se descuidó y bajó la guardia. Esto es una advertencia. Aquí nosotros tenemos un camino para nuestra salvación. Estamos sirviendo al Señor. Cuidado, hermano, para no bajar la guardia. Cuidado para que en esta pandemia, en este aislamiento social, nosotros no bajemos la guardia. Nosotros no seamos descuidados. Ponerse desnudo significa descuidarse, bajar la guardia. Quedarse desnudo quiere decir perder a Cristo como nuestra cobertura. Nosotros necesitamos cubrirnos todas las veces que llegamos a la presencia de Dios. No con nuestra justicia. Nuestra justicia, Dios dice que es trapo de inmundicia. Todas las veces que nosotros nos llegamos a la presencia de Dios, no podemos estar desnudos. Necesitamos estar revestidos de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Nosotros necesitamos estar revestidos de Cristo como las justicias de los santos, con las vestimentas de la novia. Vamos a leer Génesis, capítulo 3, versículo 7. Estamos terminando, hermanos. Este es el último viernes del mes. Les pido algunos minutos más. 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se conocieron que estaban desnudos. Adán y Eva perdieron la cobertura de Dios. Antes ellos tenían la cobertura de Dios, estaban debajo de la autoridad de Dios, en la obediencia y simplicidad. Aquí ellos se apartaron de la simplicidad de vida de Cristo. Ellos perdieron la cobertura de Dios y ellos se vieron desnudos.
y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 21. Versículo 21. Mas nós sabemos que as nossas justiças Nosotros sabemos que nuestras justicias son como hojas de higuera, que con el tiempo se secan y caen, y nuestra desnudez es expuesta nuevamente. Aquí Dios entró, y en el versículo 21, vestimenta de peles y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta vestimenta de pieles es Cristo como nuestra justicia, es Cristo como nuestra cobertura. capítulo 20. Éxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículos 25 e 26. versículos 25 y 26. Levantares um altar de pedra, não Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Por qué estaba hablando de esto? Porque los sacerdotes usaban ropas sacerdotales que eran vestidos. Entonces Dios dice, cuando ustedes me sirvan al altar, no hagan tan alto que tengan que usar escaleras, porque quien está abajo va a ver su desnudez. Tenía que ser el mismo nivel del suelo para que su desnudez no sea expuesta. Nosotros no debemos ir delante del Señor con nuestra desnudez expuesta. No podemos estar desnudos delante del Señor. O sea, no podemos ir delante de Dios sin Cristo. Esto es una gran afronta para Dios. Querer servir a Dios sin Cristo. Hoy, queridos hermanos, yo lamento decir, tengo mucho temor y temblor en decir esto. Existe mucho en el medio cristiano, mucho servicio a Dios sin Cristo, con la metodología humana, con los recursos humanos, recursos modernos, tecnología moderna, filosofía moderna, psicología moderna, manipulación mental, pero todo sin Cristo, usando hasta el carisma personal para ganar a las personas. Esto no tiene Cristo. Esto es exponerse desnudo delante de Dios. Todas las veces que yo voy a servir a Dios, necesito preguntarme, ¿yo estoy revestido de Cristo? Por eso que necesitamos invocar el nombre del Señor. Nuestra cobertura es Cristo. Vamos a leer Éxodo capítulo 28. Éxodo 28, versículos 40 al 43. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirán a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Ellos tenían un vestido, la vestimenta sacerdotal, pero había un peligro de ellos agacharse y alguien ver sus piernas expuestas. Esto era ver la desnudez. Entonces miren cómo Dios es detallista y mandó a hacerles calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, de la cintura hasta las piernas, para cubrir la piel. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Voy a abrir un paréntesis rápidamente aquí. Hoy en la tendencia mundial es exponer la desnudez. Las mujeres con sus ropas, cuanto más desnudez exponen, más moderno, más atrayente. Por eso, cuidado, hermanas, cómo ustedes se visten en la vida de la iglesia, cómo ustedes se visten en las calles. Esto es algo físico, pero estamos hablando del aspecto espiritual. Cuando servimos a Dios, nosotros no podemos llegarnos a la presencia de Dios sin estar cubiertos con Cristo. Nuestra cobertura es Cristo. Vamos a leer Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y alcanzando en sus pies. El hijo pródigo, cuando volvió, su nivel era abajo, pero su estado era bueno. Esto nunca lo había visto, ahora que lo leí yo vi.
Él fue acepto por el Padre, pôs sobre ele porque el Padre inmediatamente puso sobre él una a ropa, melhor roupa, la mejor ropa que representa a Cristo, y él fue acogido, mesmo com estágio mismo con un nivel lamentable, pero solo el hecho de él arrepentirse y querer volver para casa, el estado de él era bueno. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, olha só, Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando nosotros entramos en el agua del bautismo, entramos desnudos. Y cuando salimos, salimos revestidos con Cristo. Y cuando Dios mira a nosotros, Él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo placer. ¿Por qué? Porque Él ve Cristo en nosotros. Estar desnudos es perder a Cristo como nuestra cobertura en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Noé estaba desnudo y perdió la cobertura. Él bajó la guardia. Él tuvo mucho suceso. Y este suceso lo llevó a relajar, a descuidarse, a bajar la guardia. Y él tuvo un fracaso, se emborrachó y se puso desnudo. Y esto trajo una maldición. Miren aquí en el versículo 25. Maldito sea Canaán. Hermanos, cuando servimos a Dios sin Cristo, sin estar cubiertos con Cristo, sin estar revestidos de Cristo, nosotros podemos causar una maldición. Hacer con que algunos hermanos actúen de alguna manera que va a traer maldición para ellos. tenha misericórdia Que Dios tenga misericordia de O que nosotros. está atrás e o que está diante de que nós encerramos essa sessão. Aquí nosotros terminamos esta sección sobre Noé. La semana que viene nosotros vamos a ver la Torre de Babel, Algo atualíssimo que es algo muy, muy actual. Tiene todo que ver, com o que está acontecendo hoje. tiene todo a ver con lo que está sucediendo hoy, con el ministerio de la iniquidad. Nosotros vamos a ver cómo Dios trató con esto, iniciando una nueva raza, la raza de Abraham. E através de Abraão nós vemos Y a través de Abraham nosotros vemos tantos elementos de esta maravillosa salvación de Dios. Alabado sea el Señor. nós vamos só nos ver agora no ano de 2021. Nosotros vamos a vernos ahora en el año 2021, por lo menos de mi parte. Pedro va a estar el domingo todavía con ustedes. Que el Señor guarde a ustedes este final de año y guarde sus corazones. No se distraigan, hermanos, con las cosas de este mundo. Guarden sus corazones. No bajen la guardia, no se descuiden. Vamos a revestirnos de Cristo. Alabado sea el Señor. Señor, nosotros te agradecemos por este año que pasó, a pesar de todos los dolores, todas las dificultades y sufrimientos, todas las tristezas, la pérdida de entes queridos. Consuela una vez más a todos los hermanos que perdieron entes queridos. Lo que nos consuela es que ellos fueron arrebatados a ti, Señor, y están aguardando que nosotros completemos nuestra carrera. Y un día vamos a encontrarlos a todos en las nubes en tu tribunal. Y esperamos que todos podamos ser vencedores. Te alabamos, Señor, por el arca que tú nos providenciaste. Nos proveíste, Señor. Estamos aquí en esta arca, en Cristo, y estamos en la vida de la iglesia edificando el arca que va a salvarnos. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús, en la vida de la iglesia nosotros queremos servirte siempre, siempre contigo, como nuestra cobertura. Nosotros queremos no solo trabajar para ti, sino queremos ir para la cruz, ser aniquilados y queremos ofrecer a Dios este Cristo maravilloso que nosotros disfrutamos. Gracias, Señor, porque nosotros estamos hoy en la nueva creación. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Gracias porque hoy nosotros podemos alimentarnos de ti, por un lado con el árbol, como árbol de la vida, como pan de vida, y por otro lado también como vida animal, como un cordero de Dios, que tú realizaste la redención por nosotros. Gracias, Señor, por providenciarnos una salvación tan grande. Y sálvanos, Señor, de estar desnudos delante de ti. No nos dejes bajar la guardia, descuidarnos. Todas las veces que servimos a ti, que llegar a tu presencia, queremos tener la cobertura de Cristo. Cristo como nuestra justicia. Gracias, Señor. Bendiga a todos los hermanos en este final de año. Bendiga a todas las familias con salud y todo. Guárdanos para que nosotros no nos descuidemos, no perdamos el foco este final de año. Y sálvanos
hasta que entremos el año que viene, el 2021, un nuevo año para servirte, para prepararnos para tu venida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Da minha parte, De mi parte, o ano 2020, hasta el año 2021. 1º de janeiro. En el día 1 de enero estaremos juntos nuevamente. Jesús es el Señor.